Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo pues de la hora que empiecen a ver este video. El objetivo de este video es como explicarles temas de Machine Learning digamos, muy globalmente, pero que son necesarios en su comprensión. Digamos que yo estoy al frente de una empresa, de un negocio, o soy emprendedor y me estoy afrontando, digamos, a que mi empresa está creciendo y asimismo mis volúmenes de datos. Entonces, voy con un pequeño ejemplo para ir introduciendo poco a poco estos temas que realmente llegan a ser muy importantes. Entonces, digamos que tengo el ejemplo de una emprendedora, una persona que se llama Ana. Ella empezó vendiendo dulces en un principio. Estos dulces son muy buenos y todas sus ventas las colocaba en un cuaderno. Digamos que ese método es bueno, pero a medida que el negocio fue creciendo, digamos que el control de sus ventas, de sus clientes, de sus proveedores fue siendo un poco más engorroso, y llevar este control era más complicado. Por ejemplo, en la búsqueda de un cliente tenía que buscar en historiales, hacer la suma de cuánto se le debía, si de pronto vendía crédito, en fin. Además tenía otra carpeta que era donde llevaba la información de sus proveedores, las facturaciones, en fin, todo eso lo llevaba en una manera física. A veces se le perdía y todo se convertía en un caos. Alguien le dijo, ella tomó la decisión de pasar esa información a una manera más organizada, más estructurada, y fue utilizar hojas de cálculo, digamos un Excel. Allí ya podía identificar un poco mejor la información de sus clientes, donde estaban las filas, las columnas, donde las columnas eran los nombres de estos clientes, las direcciones que se le vendía, email, etcétera, etcétera, y las cantidades que de pronto se le vendía y el número de la factura que le correspondía. Sin embargo, el ingreso de esta información en una hoja de cálculo también era un tanto compleja y también le llevaba tiempo. Además, había más de una persona que deseaba pagar con datáfono, y porque su producto era bastante bueno, y le empezaban a pedir de otras ciudades. Entonces Ana consultó con un amigo qué podía hacer, cómo podía ayudarle. Él le dijo, no, pues, y mira, un método de captura de información puede ser un láser de lectura de códigos QR de tus productos, codificarlos y utilizar un método de pago utilizando el datáfono. Y toda esta información que iba recogiendo con estos métodos, de otros más de captura de información, los almacenara en una base de datos. Ana nunca había escuchado de pronto que era una base de datos, lo cual su amigo le dijo que era un sistema capaz de almacenar gran cantidad de información relacionada entre sí, que era estructurada y no estructurada, que podía ser consultada rápidamente de acuerdo con las características selectivas que ella decía. Para nosotros que pronto ya hemos trabajado eso se le llaman los famosos consultas o query. Al sistematizar un poco más este negocio, Ana ya tenía, digamos, más tiempo digamos que ella ya empezó a vender por internet y empezó a relacionarse por las redes sociales con otros clientes, ya teniendo la necesidad de ingresar más información a esta base de datos. Mire cómo se fue ampliando la información. Y ahora ya tenía datos de correos electrónicos, interacciones con las redes sociales, ventas, contabilidad, información con proveedores. Ana, todavía siendo una pequeña emprendedora, ya no sabe qué hacer con esta información que se va generando muy rápidamente. Digamos que recibe una llamada, email, no sé, le colocan diferentes mensajes por redes sociales, y quiere seguir creciendo su negocio. Siente también la necesidad de saber más de sus datos, de ver cómo puede identificar las interacciones con sus clientes. Por ejemplo, si un cliente que le puso una queja, por qué se la puso, qué productos ha comprado,
qué atención se le dio, en fin, poder conocer un poco más a ese cliente y de pronto no llegar a ese término de una queja como tal. Ahora miremos, de pronto hagamos un salto y dejemos a Ana por el momento allí y miremos el mismo escenario para las diferentes empresas. Esto le sucede a todos los que manejan datos. Empresas de servicios públicos, empresas del sector privado, del sector cadenas de supermercados, entidades bancarias, etcétera, etcétera. Mucha de esta información se genera rápida de diferentes fuentes y sitios. A esto se le llama Big Data, que es el insumo para la parte del Machine Learning. Pero vamos a seguir hablando un poco más de esto, el Big Data. Podemos decir que Big Data primero se puede dividir en dos grandes grupos, en datos estructurados y en datos no estructurados. Los datos no estructurados, como lo dice, no tienen una estructura, no tienen una organización como tal, digamos, o una organización matricial de filas y columnas, y son más bien textos, comentarios, reseñas, cuerpos, imágenes pueden ser, videos, audios y hasta información de gestión de un proyecto, porque no tienen una estructura o no converge a un formato específico. Y realmente organizar esta información de forma matricial sería casi imposible. En segundo lugar tenemos los datos estructurados, que es lo que ya conocemos, que son filas, columnas, forma matricial de los datos. Toda esta información la debemos de guardar en una base de datos. Aquí empieza a ingresar un actor importante en esta cadena, que son los motores de datos, los motores de bases de datos, cuya finalidad es procesar, almacenar, extraer la información. Entre estos tenemos Mongo, MySQL, Oracle, IBM, DB2, Progress, etc. Eso como para mencionar los principales, pero hay muchos. Existen diferentes tipos de infraestructura que pueden guardar las bases de datos. La primera es on-premise o mejor, aquellas que se guardan dentro de la empresa, que se guardan de manera física dentro de la compañía, y la empresa como tal o compañía se encarga de los servidores, cableados, energía, computadores, etcétera. Todo esto requiere un costo, espacio, mantenimiento, seguridad, actualizaciones, personal, capacitación, etcétera. Ahora existe otra opción de datos que no existía en ese tiempo. Digamos que la anterior no es mala, pero ahí está otra opción que se llama almacenamiento o computación en la nube, y son ofrecidos por grandes empresas como Amazon con AWS, Google con Google Cloud, Microsoft Azure, y también podemos hacer consultas ahí mismo, hacer consultas, estadísticas, pero ya en la nube. La computación en la nube se puede escribir como una serie de recursos computacionales bajo demanda, entre los cuales se destaca el almacenamiento de trabajos escalables, parametrización de tiempos de ejecución y cálculos de diferentes modelos de Machine Learning. Aquí viene otro actor que es supremamente importante, que es el Data Warehouse, que para hacerlo fácil, muy globalmente, es donde también se almacena información, pero la diferencia de una base de datos es el gran volumen de datos que se almacenan allí, lo que la convierte de que no sea volátil ni variable a través del tiempo. Al tener gran cantidad de información nos lleva realmente, que es el Big Data, lo que tiene 5 particularidades: el volumen, que son grandes cantidades de información que la hacen voluminosa, densa y de gran peso. La velocidad, esto hace referencia a la velocidad que se genera con el tiempo, por ejemplo, la cantidad de mensajes de redes sociales que pueden estar generando en un minuto, o cuando se lanza un producto en un momento específico. El valor, la información que se genera, que realmente es importante. Utilizamos la estadística y el data mining para encontrar esos diamantes dentro de esos grandes volúmenes de información, ¿sí?, que se pueden estar generando a diario. La veracidad. La veracidad es que la información que obtenemos sea realmente idónea, que sea buena, que cuando estemos haciendo algún
haciéndole algún tratamiento a los datos, esta información siga siendo la misma en cuanto a su veracidad, que sea variable, que los datos de Big Data se caracterizan realmente por sus diferentes fuentes de datos, pero también porque se van transformando y pueden ir mutando a lo largo del tiempo. ¿Ya? La información que hoy puede estar siendo una tendencia, mañana puede ser otra. O sea, es, como lo dice su palabra, sea variable. Para poder analizar toda esa avalancha de información en tiempo real, se hace uso, el consejo casi siempre es utilizar computación en la nube. También existe otro camino que es Hadoop, siempre y cuando debemos tener diferentes elementos como equipos lo suficientemente poderosos dentro de la oficina. Sin embargo, vuelvo y lo digo, trabajar en la nube es bueno por costos y también, digamos, por rapidez. Ya volviendo al caso de Ana, ella se le ha crecido el negocio, pero quiere identificar a aquellos usuarios que por medio de a sus usuarios que por medio de comportamientos poderles ofrecer un mejor producto y servicio. Por ejemplo, pronosticar la colocación de unas mejores ventas, haciendo promociones ajustadas a las referencias individuales de cada uno de estos clientes y poder aplicar más fácilmente métodos como de venta cruzada. Para realizar análisis de la información y estos puedan dar algún beneficio, se puede utilizar el Machine Learning, cuya primera parte o una parte como tal es el ETL. Para yo usar Machine Learning necesito una serie de pasos, ser organizado en esta cosa. ¿Y cuáles son? Definición y delimitación de un objetivo o problema a resolver de tal manera que sea alcanzable y medible en el tiempo y que sea en costos, pues no se me vaya un poco de plata. De ahí ya tengo que definir los métodos de extracción, que es la primera parte de la parte de ETL, que es extraer los datos de una de diferentes fuentes, la otra parte que es transformarlos. Muchas veces la información o todas las veces no está como la necesitamos y necesitamos hacerle cambios. Por ejemplo, calcular el costo a partir de información de otras variables. Tenemos la parte de la carga de los datos, que ya es tomar esa información, digamos, ya extraída, transformada y subirla a un aplicativo para ya hacerle diferentes, digamos, análisis como tal o análisis contable, lo que sea. Pero en este caso del data mining, machine learning, es hacerle una analítica de mercado. Esta fase consiste en conocer nuestros datos más a fondo y ver si la información realmente nos sirve. Hoy seguimos haciendo, digamos, diferentes filtros y conociendo nuestra información, qué es lo que está trayendo. Y también empezar a plantear hipótesis que se contrastan con el objetivo inicial. El siguiente paso es el descubrimiento de patrones. Aquí empezamos a hacer uso del BI para graficar, digamos, los datos, las hipótesis que se plantearon, empezarlas a mostrar en diferentes tableros de control, dashboard, cruzarlos y descubrir patrones y empezar a analizarlas y empezar a analizar las hipótesis que de pronto se aplicaron en las fases anteriores. Después sigue la fase de plantear los modelos analíticos, tomando en cuenta toda la información recolectada, qué variables son importantes, o la variable dependiente como tal y las variables independientes. La última fase, ya ahí viene dentro, antes de seguir a la siguiente fase, hay algo mucho más que es el entrenamiento de modelos, los ajustes que se pueden hacer, pero eso ya es un tema, digamos, sería otro video que podríamos sacar. La última fase es crear los modelos predictivos, que son aquellos que se van mejorando y aprendiendo por sí solos, con la ayuda de un gran poder computacional, eligiendo mejores modelos que se adapten a una nueva generación de datos.
Que los datos vayan cambiando significa que también los modelos quizás vayan cambiando, pero necesitamos hacerlo de tal manera que esto se vaya haciendo de forma automática y no desde cero hacer todo como tal. Aquí toqué un tema importante, o hemos tocado un tema súper importante, que es el Machine Learning, o también aprendizaje automático. Pues como les dije, se basa en el data mining, que encapsula diferentes metodologías de tratamiento de datos, como ya lo dije, que es la depuración, organización, transformación, y después de esto se procede a implementar y automatizar los modelos analíticos, que en últimas buscan responder un problema de negocio, como por ejemplo conocer los gustos de nuestros clientes para así venderles un poco más, o conocer qué usuarios se van a retirar, o a partir de un análisis de texto, por ejemplo. Este es un caso muy particular, que a una entidad bancaria le pueden llegar, no sé, 60, 70 quejas o reclamos diarios, de las cuales pueden llegar o escalar 5 o 6 a una demanda, y de esas pueden fallar en contra del banco 2 o 3, supongamos. Entonces yo con minería de texto, con Machine Learning, puedo pronosticar y tomar acciones para que mis abogados se focalicen en aquellos casos específicos como tal. Eso lo puedo hacer con análisis de texto, con Machine Learning, identificando la intencionalidad, la forma en que se está escribiendo, y dándole una probabilidad de que alguien demande y a su vez falle en contra de la entidad bancaria o de la entidad pública, digamos, y así me puedan entrar, y es una aplicación del Machine Learning. Ya no siendo más, quise ser muy global. Esto se profundiza mucho más. Espero que les haya gustado, y cualquier cosa pues se pueden comunicar conmigo, me pueden hacer algún comentario allí en la caja de comentarios. Si les gusta pues pueden darle like, si no pues dislike, no hay problema. Cualquier inquietud o cualquier cosa me la dicen por allí. Bueno, chao, hasta luego.